Amén. ¿Cómo estáis? ¿Cansados también? Bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé energía. Amén. La energía que viene de Él. Amén. Gracias Señor. Gracias por estos días. Gracias por tu presencia. Gracias, Dios mío, por este pueblo tuyo, Señor, que has comprado con tu preciosa sangre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, sigue bendiciéndolo. Sigue bendiciéndolo, Dios mío. Señor, que tu palabra, Señor, sea vivificada en nuestros corazones. Y podamos amarte y abrazarte, Señor. Y decir que tú eres el poderoso de Israel. El poderoso en medio de la iglesia tuya, Señor. Allí en Granada, en Jerez, Dios mío, en todo lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué me diríais vosotros si dijera, hay más? Amén. Dirá, este es andaluz, este es muy exagerado. Le hicieron gracia a unos hermanos que, bueno, había unos mosquitos aquí bastante grandes, ¿verdad? Y le di así y me estrechó la mano. Impresionante. Dice, este andaluz es muy exagerado. Hay más, sí. ¿Qué hay más? Hay más, hermano. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Amén. Y a Él le creemos. Hermano, muchas veces este hay más lo tenemos como estos tipos de anuncios de televisión, ¿verdad? Donde se nos presenta algún producto que parece maravilloso y milagroso, pero que tú dices, sí, que mañana me lo cuentas. Que no. Hermano, el Señor no es así. El Señor no es así. Tenemos que ampliar nuestra visión, nuestro corazón, ensancharlo y tener muchas más expectativas, hermano. Puede ser que haya sido saciado durante estos días, pero es que hay más. Pero no solo aquí, mañana en tu casa y pasado en la congregación y con tus hermanos, cuando busquéis, hay más del Señor. Amén. Así que en estos días hemos visto el bendito trueque que hay, por el cual hemos sido muy beneficiados. Jesús se marcha y viene el Espíritu Santo, Jesús y el Padre en nosotros. Bendito trueque. Amén. Por medio de su unión en Cristo, por el Espíritu, tenemos la identidad de Cristo, esa comunión preciosa y su vida en nosotros. Y así como a los niños se les presenta una revista llena de juguetes para que los deseen y los pidan, hemos presentado asimismo la vida del Espíritu con sus características para que la anhelemos, para que la deseemos. Después lo que hemos hecho es ir a por ella, abrazarla. ¿Cómo? Dejando de abrazar el vino y abrazando realmente esta vida por medio de beber de su Espíritu, beber de su palabra. Y por último hemos estado viendo que esa gloriosa promesa de Dios, de darnos más de Él, más de su Espíritu, en cierto sentido hay que arrebatarla santamente. Hay que arrebatarla santamente porque Dios la quiere dar a sus hijos, pero la da cuando hay unos hijos que reconocen su necesidad, que la piden realmente con deseos profundos y que realmente conoce que su Padre es bueno y quiere dársela. Amén. Hasta ahora hemos visto, si se puede decir así, porque el mover ordinario del Espíritu, eso es suficiente para nosotros. Es precioso para nosotros. Hay un rol donde nosotros jugamos para experimentar todas estas cosas. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver su mover extraordinario. Algo mucho más allá. Algo que no se puede explicar. Vamos a titular esta predicación aguardando una intensificación de la obra del Espíritu. Aguardando, incluso con desespero, una intensificación de la obra del Espíritu o del poder del Espíritu. Hermanos, hay una necesidad muy grande de un avivamiento. Cada día lo tengo más claro.
Veo el mundo, veo la situación, veo la iglesia, veo cómo estamos. Necesitamos urgentemente un mover extraordinario de Dios. Un mover extraordinario. Y esto es lo que también se necesitaba en aquella época con los discípulos de Jesús. En el capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8, lo conocemos muy bien, se les da la gran comisión. La gran comisión se les dio a los discípulos, pero antes de, Jesús le dice, esperar la promesa, allí en Jerusalén, esperarla, y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces sí, salí Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si hacemos un diagnóstico rápido de algunos territorios, de la gente, de las creencias e ideologías religiosas, de los pensamientos y los deseos ilícitos, de los hábitos y las costumbres pecaminosas de la sociedad de aquel tiempo, veríamos que también se necesitaba un avivamiento. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, unos días atrás, si recordáis, habían ejecutado a Jesús por envidia. Judea era la provincia de esta ciudad, una provincia que le fue dificultoso a Jesús llevar su ministerio por la grande oposición de los líderes religiosos, fariseos y escribas. Se unieron las autoridades judías y las romanas y el mismo pueblo. Israel estaba cegada totalmente, de manera que mataron a su Mesías prometido. Fijarse la situación. Allí se necesitaba un auténtico avivamiento, hermanos, para cambiar radicalmente la influencia de una interpretación no del todo correcta acerca del Mesías. Y así fue. El Espíritu Santo descendió con poder el día de Pentecostés y continuó su influencia. Y dice, y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos crecía en Jerusalén, y también muchos, escucha bien, de los sacerdotes obedecían a la fe. Por otro lado tenemos Samaria. Los samaritanos eran una mezcla de judíos del reino del norte con los asirios. Judíos predicando en la ciudad cuyos habitantes eran considerados inmundos. Allí tenían que ir. Los samaritanos eran considerados como inmundos, se habían mezclado, ellos son inmundos. Así que había una gran enemistad entre los judíos y entre los samaritanos. Para que esa ciudad fuera impactada por el Evangelio, de personas que le van a entregar, judíos, hablando de un Mesías judío, allí o hay un avivamiento, hermano. Hermano, el Espíritu Santo vino. Y vino con poder. Primeramente tenía que hacer una obra en los judíos. En los cristianos judíos. Y allí va Felipe. Felipe va y entra en territorio de Samaria y predica a Cristo. La gente escuchaba atentamente lo que decía Felipe. Oía y veían las señales. Expulsaba demonios, paralíticos eran sanados, cojos andaban. Después de esto, Juan y Pedro, Juan, el que dijo, hacemos descender el fuego, Juan va. Fijarse el Espíritu Santo lo que ha tratado con Juan. Así que va a ese lugar. Ellos ponen las manos y el Espíritu Santo viene. En Samaria, avivamiento. Después encontramos otra réplica de Pentecostés en Cesarea, ciudad que era habitual de residencia de los romanos. Allí había mucha gente gentile como Cornelio, sus familiares, sus amistades, personas piadosas, pero gentiles. Imagínate el milagro que tenía que haber pasado para que Pedro fuera a una casa de un gentil y predicara el Evangelio. Pues así pasó. El Espíritu Santo trata a Pedro por medio de visión, ¿recordáis? Y lo manda a aquel lugar, pero también Cornelio tiene que acoger a un judío en su casa. Y viene, y mientras predica la palabra, dice que el Espíritu Santo descendió en aquel lugar y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, por último lugar hallamos la ciudad de Éfeso, otra réplica de avivamiento. Una ciudad politeísta, de grandes santuarios, entre los que destacaba el templo de la diosa Diana. Su riqueza, la riqueza de ese
lugar estaban el comercio y la visita de los turistas que venían a contemplar y participar de los rituales de ese magnífico templo. Esos gentiles andaban en la vanidad de su mente, como tú y como yo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, habían perdido toda vergüenza, se entregaban a toda inmoralidad y no se cesaban de cometer atrocidades, actos indecentes. Pues bien, para que las personas de Éfeso con esta mentalidad se convirtieran y a su vez sus mismas vidas impactaran a otros de alrededor, o un avivamiento o no hay nada. Y así fue. Apolo fue, predicó a Cristo, pero después fue Pablo, el apóstol Pablo, y les habló del Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron y comenzaron a hablar en lengua y profetizaban. Y Pablo continuó predicando con poder, con milagros, con señales, y así prevalecía la palabra del Señor. Incluso, hermano, esa iglesia de Éfeso se convirtió en una mega iglesia, de tal manera que era la iglesia madre de todas las iglesias que habían en Asia. Era un centro evangelístico. De allí salía el evangelio. Hermanos, empezaron con 12 y después vemos una multitud. Si retrocedemos en el tiempo a aquella habitación de 120 personas, 120 personas, no más. La tarea, predicar el evangelio a todas las naciones. O hay un mover extraordinario de Dios, o esto es imposible. Y lo hubo, hermano. En solo 33 años se predicó el evangelio al mundo conocido de aquella época. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, Pentecostés en un sentido es un evento único, irrepetible, porque es la inauguración del cumplimiento de las promesas a Abraham, a David, de la profecía de Joel. Pentecostés es el avivamiento inaugural de la era del Espíritu. Pero en otro sentido, hay elementos repetibles. Pentecostés es el comienzo del terremoto. Pero ¿sabéis qué pasa después del terremoto? Que hay réplicas y más réplicas. Y esto es lo que vemos, hermanos, en Samaria, en Cesarea, en la ciudad de Éfeso. Y a lo largo de la historia hemos visto réplicas, avivamientos. Queridos, nuestro llamado es grande. Predicar a todas las naciones. Y si miramos nuestro continente europeo, si miramos España, si miramos Granada y vemos las ideologías que están prevaleciendo, los deseos pecaminosos que hay en el ser humano, los actos indecentes que hay, hermano, o viene un avivamiento, o no sé qué pasará, hermano, la generación que viene. Y por eso estoy seguro, hermano, de que necesitamos un avivamiento. Lo necesitamos. Vamos a ver en este día, con la ayuda del Señor, qué es un avivamiento. Y segundo, qué medios Dios ha solido usar para llevarlos a cabo a lo largo de la historia. ¿Amén? ¿Qué es un avivamiento? ¿Cómo podemos definirlo? Perdonadme, quería haber pasado la definición a la hermana ahí que proyecta, porque es una definición larga, una definición que he ido componiendo ahí con otras definiciones, otras cosas, así que hay una mezcla ahí. Y bueno, es difícil, definir avivamiento, ya lo digo, pero bueno, vamos a intentar acercarnos, ¿vale? ¿Qué es un avivamiento? Lo voy a intentar leer lentito. Es un acto soberano, poderoso y milagroso de Dios, que consiste en un periodo de bendición inusual, por medio de una intensificación de la operación del Espíritu. ¿Vais bien? Concentraros. Rompiendo los diques que se levantan contra su ministerio de convicción de pecado, conversión y santificación en comunidades enteras, incluso levantando la moralidad de la sociedad próxima al lugar donde ha ocurrido dicho avivamiento, siendo de esta manera el nombre de Dios glorificado. No os preocupéis, vamos a intentar ir desarrollando un poco. ¿Qué es un avivamiento? Es un acto soberano, poderoso y milagroso. ¿Amén? De Dios, por supuesto. Lo primero que tenemos que considerar es que el avivamiento es algo que solo Dios hace. No es algo que hace el hombre,
No lo puede hacer, no lo puede planear, no puede colocarlo en una fecha de calendario, no puede prever con certeza. Ni siquiera los mismos discípulos que estaban esperando la promesa del Padre podían imaginar que el descenso del Espíritu, el cual los inviste con poder, vendría acompañado de una intensificación del Espíritu de esa magnitud. Así que el avivamiento es un hecho poderoso también. Es soberano, pero también es poderoso, extraordinariamente poderoso, de carácter milagroso. No está sometido a una especie de leyes o pasos a seguir que se produzcan. Hay personas que pueden decir, vamos, espérate, vamos a observar los días previos a Pentecostés. 40 días estuvieron con Jesús. 10 días estuvieron orando, ayunando y un día predicando. Ya está, aquí está la clave, el método. Estemos 40 días escuchando las enseñanzas de Jesús. Estemos 10 días de ayuno y de oración. Y después hagamos un gran evento evangelístico y traigamos un buen predicador ungido. Vendrá el avivamiento. Mi hermano, nada más lejos de la realidad. El avivamiento no está condicionado a la fortaleza humana, ni a la sabiduría humana, ni a métodos, ni siquiera a métodos compuestos o intentando componerlo a partir de versículos bíblicos, aislados, por supuesto. Es imposible explicar el avivamiento de Pentecostés, de Samaria, de Cesarea, de Éfeso. Los discípulos no inventaron nada, no planearon nada de los acontecimientos descritos, no hicieron publicidad, hermano. Allí no había banda, no había coro, no había confianza en el poder humano, ni sabiduría humana. Si hay método se puede explicar, ¿verdad? Entonces no es milagroso. No es un avivamiento. Hermano, es un acto soberano, poderoso y milagroso de Dios lo que necesitamos. ¿Pero en qué consiste? En un periodo de bendición inusual, que no es usual, que es especial. La Iglesia puede vivir, hermano, en un estado general y ordinario. Hombres y mujeres apoyados en una sana doctrina, que confían en Dios, son conscientes de la presencia de Dios, son bendecidos, seguros de la salvación. Conversiones de personas que vienen al conocimiento de la verdad. Pero el avivamiento nos coloca en otra posición. Algo más extraordinario. Es algo que viene por un tiempo y luego termina. Esto nos muestra claramente que es un acto soberano de Dios. No obstante, los resultados persisten en el tiempo. Los frutos son perdurables. La gente preserva la fe y continúa en la vida de la Iglesia. Dice Martin Lloyd-Jones, en la campaña evangelística, hay que pedir que las personas vengan adelante. En el avivamiento, vienen adelante, sin pedirlo a nadie. ¡Oh, qué maravilla! Con vuestro permiso me voy a quitar la chaqueta. Ya. Vamos. Qué bueno. Avivamiento. Un acto poderoso, soberano, milagroso, que consiste en un periodo de bendición inusual. Pero dirás, ¿qué es lo que pasa en el avivamiento? Descríbenos cómo se trata, de qué se trata esta bendición. Vamos a ir a ello. Es un periodo donde se intensifica la obra del Espíritu, la operación del Espíritu. No estamos diciendo que es un momento donde el Espíritu viene, nosotros hablamos lengua, o un momento donde se sana una persona. Puede estar estas cosas, pero mucho más. Es mucho más. Es una liberación del Espíritu que rompe aquello que impide su ministerio efectivo de convicción de pecado, de santificación, lo rompe por completo. Hermano, no sé si has tenido la oportunidad de ir a Lanzarote. ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, no pasa, imaginarse. Lanzarote, ya te viene cosa a tu mente, buenas playas, ¿verdad? Pues es curioso, pero en algunas playas de Lanzarote hay unas grandes piedras, muy grandes, en semicírculo. ¿Y si tú casas allí esas piedras? Pues la idea es que realmente sabéis cómo el curso del agua natural va subiendo. Puedes detenerlo, ¿por qué? Porque si no se come la arena y entonces los chiringuitos, los hoteles, lo que hay allí, se acaba el negocio y se acabó y cerró. Por cierto, algunos parece que fueron hechos allí ilegales. Las piedras que estén ahí. Porque como suba,
¿El curso natural? Muy bien. ¿Qué es el avivamiento? El avivamiento es, hay diques, hay grandes piedras que están resistiendo al Espíritu. La obra del Espíritu, el curso natural, la liberación del Espíritu, que vaya, pero hay diques. Hay cosas que se levantan contra su ministerio. Excusas, incredulidad, muchas otras cosas. Pecados, justificaciones. ¿Por qué? Porque queremos seguir con nuestro chiringuito. Queremos seguir disfrutando. Nos gusta mucho el pecado, así que resistimos. No solo la iglesia, sino también el mundo, con ferocidad. Así que, cuando viene el avivamiento, viene un tsunami. Y no hay nada que lo pueda resistir. ¡Oh! ¿Qué necesitamos esto, hermano? Necesitamos una intensificación del poder del Espíritu, que venga un tsunami y arranque todo dique de nuestras vidas y de la vida de la sociedad. ¿Amén? Lo necesitamos, hermano. Como se puede observar en el libro de Hechos, el avivamiento puede comenzar en grupos grandes, como el día de Pentecostés, en grupos pequeños como Cornelio, familiares, amigos. Asimismo, el avivamiento puede ser local, en un pueblo o una ciudad, en un país o países. También Dios puede usar diferentes hombres. Pedro, hombre sin formación. Pablo, hombre culto y conocimiento amplio, o incluso grupos de personas. La pregunta que contestaremos ahora es, ¿qué ocurre cuando un avivamiento viene en una comunidad? ¿Qué efectos producen en las personas? Muy bien. Primero, los verdaderos cristianos que estaban somnolientos y adormecidos y apáticos en el Señor se despiertan cuando el Espíritu trae arrepentimiento. Como dice Timothy Keller, el problema de los cristianos es que no están ni lo suficientemente felices ni lo suficientemente tristes. Están como a media, como tibios. No experimentan una certeza de ser hijos de Dios. Hermano, hay momentos muy especiales con mis hijas. Muy especiales. Pero cuando yo me abrazo a mis hijas y ellas se abrazan a mí, ¡wow! Ellas pueden sentir el abrazo de su padre. Pero cuando no estamos así abrazados, también son mis hijas, ¿sí o no? Pero cuando las abrazo, ellas sienten a su padre. Cuando viene esta época de avivamiento, los cristianos sienten el abrazo del Padre. Nosotros sabemos que somos hijos, pero en esa época sabemos, sentimos, experimentamos que somos hijos de Dios. Amén. Los cristianos sonolientos y adormecidos, cuando viene el avivamiento, experimentan el gozo, el abrazo del Padre, la seguridad eterna de salvación. No solo los cristianos son afectados por la venida del Espíritu con poder, sino también los cristianos nominales. Se convierten, confiesan sus pecados. Yo tenía doble vida, me he dado cuenta que ahora por fin he entendido el Evangelio. Ellos experimentan la convicción de pecado, no se justifican, reconocen su bancarrota espiritual, no tienen remordimiento, sino arrepentimiento. No están preocupados por las consecuencias del pecado, sino por haber atentado contra Dios. Por fin sus ojos han visto al Rey, entienden la verdad, no proponen una lista de cosas para hacer cristianos, son cristianos. Les sale, es algo natural. Viven como cristianos, amén. En su vida hay gratitud y hay gozo. Y claro, los cristianos se despiertan, los cristianos nominales se convierten, y eso es una auténtica bomba, porque son conscientes de una manera especial de la presencia de Dios. Sienten un temor reverente, tienen celo santo por Dios, por la santidad. Así que la iglesia se hermosea, es purificada de un evangelio legalista y libertino. Y hay mucho gozo, asombro reverente. La iglesia se vuelve silenciosa, porque no chismea. Hay pertenencia, sentido de pertenencia de unos con otros. Hay adoración colectiva ungida, hermano. Las reuniones no acaban. Siguen, y siguen, y siguen. Días y noches sin parar. Y los creyentes, con autoridad, con poder y con denuedo, predican el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
y la gente se convierte. Los que se oponían se convierten. La gente que hemos estado predicándole mucho tiempo, se convierte. Pero ahí no queda todo. Cuando viene el Espíritu Santo con poder, la misma sociedad próxima al lugar del avivamiento tiene un levantamiento de su moral y su ética. No quiero decir que esa moral fuera totalmente cristiana, pero sí afectada por el cristianismo. Y es cuando hay un avivamiento, hermano, cuando los cristianos salan, cuando la luz se ve, hermano. El avivamiento que se nos presenta en la ciudad de Éfeso comenzó con 12 hombres. Y como hemos dicho, se convirtió en una mega iglesia. Realmente, ¿qué? De ahí salieron otras iglesias. ¿Amén? ¿Qué te parece? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Amén? ¿No cree que es maravilloso que Dios enviara un avivamiento? Piensa, ¿qué sucedería si el Señor mandara un avivamiento? Ahora, en este lugar. Iglesia, ¿eres tibia? ¿No eres demasiado feliz ni demasiado triste para decirle a Dios, no me moveré de aquí hasta que me bendiga? Oh, mi hermano, ¿y si Dios nos bendijera? ¿Y si Dios nos bendijera? Y pudiéramos sentir el abrazo del Padre constante, su presencia constante. Te amo, eres mi hijo. Los denominados a sí mismos cristianos que están autoengañados en cuanto a la salvación, que se cree que van al cielo, pero van al infierno, hermano. Por fin despiertan. Oh, pastores, si por fin vieran estas personas. Oh, si el Señor nos bendijera, hermano. Y si el Señor nos bendijera y pudiéramos alcanzar a los inalcanzables. Familiares nuestros, por los cuales lloramos, por los cuales tenemos pesar, que le hemos predicado una y otra vez, hermano. ¿Y si el Señor nos bendijera? ¿Y si el nombre de Dios fuera vindicado, hermano? ¿Y si el nombre de Dios fuera vindicado en una sociedad que se ha unido para ir todos en contra de Dios y su ungido? Si por fin dijera Dios, se acabó. Aquí estamos, aquí está mi pueblo, aquí estoy yo. Oh, hermano, ¿y si el Señor nos bendijera? Qué tremendo, ¿verdad? Aguárdalo, aguárdalo. Aguárdalo incluso con desespero, Señor. Aviva tu obra, Señor. Tú mereces que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea santificado. Señor, tú lo mereces. El Señor lo merece, hermano. Gloria al Señor. Amén. Un acto soberano de Dios. Y dirá, bueno, Isaías, entonces nos quedamos con los brazos cruzados. No, hermano, Dios ha usado medios a lo largo de la historia. El fuego viene del cielo, pero podemos preparar el altar. Podemos preparar el altar. Es verdad que no podemos forzar. No podemos manipular a Dios para que envíe su avivamiento. Pero nunca ha venido un avivamiento sin que el pueblo de Dios estuviera haciendo algo anteriormente. Así que podemos velar, aguardar para que Dios lo haga. Nada de lo que hagamos va a garantizar que venga un avivamiento, pero tampoco va a venir un avivamiento si no hay ciertos medios que Dios usa para llevarlo a cabo. Así que, ¿cuáles son algunos de estos medios que Dios usa para llevarlo a cabo? Vamos a ver algunas cosas. Primero nos vamos a preguntar, ¿por qué queremos que Dios envíe un avivamiento? ¿Cuál es la motivación? Eso es lo primero. Elías no solicitó fuego del cielo para deshacerse de sus problemas, vivir una vida happy. No, los israelitas se habían prostituido con los dioses paganos. Habían sido engañados por los falsos profetas de Baal. Y Elías tenía un vivo celo por Jehová de los ejércitos. El nombre de Dios. Ese tiene que ser nuestra motivación, que el nombre de Dios sea vindicado, sea conocido. Dice Nancy Leigh DeMoss, Dios no va a enviar un avivamiento a aquellas personas cuyas motivaciones de corazón sean el construir o afianzar su reputación personal, su ministerio o buscar bendiciones para sí mismo. No buscamos el avivamiento para ser feliz, hermano, pero si tú vas a ser feliz porque el nombre de Dios sea glorificado, entonces sí.
las dos cosas. Hermano, prepara el altar. ¿Qué esperas? No tarde. Busca tu gozo, tu alegría, tu felicidad en que escuchar que Dios está siendo magnificado. Amén, glorificado. Hermano, que Dios truene desde el cielo y a su nombre tierre, la tierra tiemble. Qué bueno. ¿Cómo preparamos el altar? Primero, motivación adecuada. Segundo, recuperar el Evangelio de la gracia. En los primeros 4 avivamientos de la Iglesia que se muestran en el libro de Hechos, hay un denominador común, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de la gracia. En Pentecostés, Pedro predicó la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y le preguntaron, ¿qué hacemos? Arrepentidos y creed. Arrepentidos. No olvidemos que el arrepentimiento y la fe es una misma acción. No hay obras, es la salvación. La salvación es gratuita. Amén. Hay gracia. Más tarde vemos a Felipe que predica a Cristo en Samaria. Luego a Pedro en Cesarea. Luego a Apolos predicando y después Pablo imponiendo allí las manos. Asimismo, antes y durante el avivamiento, Dios ha usado personas para recuperar el Evangelio de la gracia. Y esto lo estamos viendo ya en España, de una manera muy significativa. Ahora estamos viendo un mover especial, hermano, aquí en nuestro territorio. Sin embargo, hay que tener cuidado de algo. Dice Martin Lloyd-Jones, o dice él, que el Evangelio de la justificación por la fe podría perderse de 2 formas diferentes. Una, por una disconformidad de la sana doctrina, predicando fe más obra, pero otra, por tener una buena doctrina que no sepamos aplicar a nuestra vida. Es decir, en teoría entendemos las doctrinas de la gracia, la justificación por fe, pero luego en nuestra vida práctica vivimos como si no fuera así. Así que tenemos que tener cuidado. Uno de los motores que encendió la mecha del primer avivamiento de Massachusetts fueron los 2 sermones de Jonathan Edwards acerca de la justificación por la fe. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es para navegar ahí y ahondar. La justificación por la fe. Comprender el Evangelio de la gracia, hermano, en vez del esfuerzo moral, es lo que produjo una transformación personal en la vida de John Wesley y George Whitefield, que fueron los principales líderes del gran avivamiento en el Reino Unido. Así que, motivación adecuada, evangelio adecuado. Y otro medio, oración extraordinaria. Otro medio. La oración extraordinaria siempre ha sido un medio usado por Dios para enviar un avivamiento. Con extraordinaria quiere decir consciente de la necesidad de un avivamiento, urgente, desesperando. Así es como hemos visto renacer y ver realmente avivamiento. En la historia de la viuda, que va a solicitar al juez injusto justicia, vemos este tipo de oración, la hemos visto en estos días. Oración perseverante, pero oración que desespera. Esta es la oración que necesitamos, hermanos. La de Jacob, ¿recordáis? Como estuvimos viendo. La de Jabes. Oh, Señor, si tú me bendijeras. Oh, Señor, si tú me bendijeras. Pues igual, Señor, si tú nos bendijeras. Si tú vinieras. Si tú vinieras. Estamos necesitados de un avivamiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Motivación adecuada, evangelio verdadero de Jesús, oración extraordinaria y último, disposición para pagar el precio. No tendríamos derecho de esperar a disfrutar de un avivamiento si no estamos dispuestos a pagar personalmente ese precio. Jacob luchó por la bendición arriesgando su vida. El temor reverente cayó sobre los hombres tras la muerte de Ananías y Zafira. ¿Estaríamos dispuestos a eso? Oh Señor, trae un avivamiento. Y si hiciera falta, llévate a tu presencia, incluso a aquellos cristianos que mienten de esta forma.
El precursor, hermano, el precursor del avivamiento en Samaria, Felipe, murió a manos de Herodes. Esteban fue apedreado, hermano, y a partir de ahí hubo una gran persecución y el evangelio se extendió. Hay un precio, hermano. Me temo, hermano, que la mayoría de los cristianos queremos un avivamiento, pero cuando decimos el precio, como que no, que espere. Hermano, hay un precio que pagar, amén. Todos quieren avivamiento, pero no todos quieren pagar el precio. Ya sea el costo de nuestra reputación por personas que falsamente nos acusan, el costo de despojarse de comodidades, de cosas terrenales, de perder la salud, de persecución, incluso de morir por la causa. Pero hermano, si este es el deseo de que Dios sea glorificado, que así sea. Fensenfeld solía hacer esta pregunta. Si el avivamiento en este país dependiera de tus oraciones, de tu fe, de tu obediencia, ¿llegaría alguna vez? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la oración ferviente e intercesora? Del ayuno, de las noches en vela, hermano, del clamor a Dios con todo nuestro corazón hasta que Él venga y derrame justicia. Hermano, hay más del Señor, amén. Y Dios usa medios. Y quién sabe si Él nos quiere bendecir. Hermano, tenemos un ejemplo precioso, maravilloso, magnífico. No hay otro ejemplo como esta persona, el cual quería que viniera un avivamiento. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él quería que el nombre de Dios fuera vindicado. Tenía un celo santo por el nombre de su Padre, por el nombre de Dios. Todo avivamiento que se ha producido, hermano, y se producirá a lo largo de la historia, costó el precio de su muerte. No puede haber bendición especial e inusual sin la muerte de Jesús, sin la muerte del dador de la bendición, el cual experimentó la maldición del pecado y la ira de su Padre para darnos eterna salvación y restaurar todas las cosas para el día de su regreso. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él es nuestra motivación. De Él vienen los avivamientos. Él se hizo maldito para que viniera la bendición inusual sobre esta tierra llena de malditos. Hermano, oh nuestro amado Jesús, nuestro amado Salvador, ten expectativa, hermano. Él es el primer interesado en vindicar su nombre y en bendecir a su pueblo. Amén. Hay más réplicas, hay más réplicas, hay más réplicas. ¿Será que Dios quiere mandar su bendición inusual para este tiempo? ¿Será, hermano? Hermano, ya sea que Dios traiga ese avivamiento general o no, solo por el hecho de preparar el altar se encenderá un nuevo celo en ti por las personas de Dios. Tú a nivel personal serás avivado. Y aunque finalmente no se dé de esta manera extraordinaria, Dios te va a bendecir. Amén. Recuerda, motivación adecuada. Para eso deja de mirarte a ti. Deja de mirar tu desempeño, tu trayectoria, tu experiencia. Mira a Jesús, porque de ahí viene la motivación adecuada. Jesús en la cruz del Calvario es nuestra motivación. Amén. Evangelio adecuado, conócelo, hermano. Pídele al Señor que vivifique ese evangelio en tu corazón. Aplica las verdades. Tercero, ora con perseverancia, con humildad, con solicitud, hermano. Y cuarto, paga el precio. Paga el precio. Tenemos el mejor ejemplo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Hemos estado estos días aquí hablando de que hay más. ¿Tomarás resolución? ¿Has tomado ya resolución? Gloria a Dios. Hermano, prepara el altar. Sacrifica tu tiempo de tu programa favorito para orar por avivamiento. Sacrifica el tiempo de comida de un día a la semana durante un año
para estar con Dios. Pídele en este tiempo que te muestre la necesidad de una visitación especial. Ruégale que descienda con poder. Despréndete de cosas que te distraen, hermano, para tener una vida de intimidad con Dios. Amén. Pidamos a Dios como el profeta Isaías, capítulo 64, 1 y 2. Ojalá rasgara los cielos y descendiera. Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre los enemigos y ante ti temblarían las naciones. Oramos. Oh Señor. Oh Señor. Ven. Visítanos, Señor. Visítanos, Señor. Visítanos tú, Señor. Oh Dios poderoso, poderoso, soberano. Oh Señor, ven, ven, ven Señor, ven. Ven Padre, te lo rogamos Señor. Señor, te damos gracias Señor, muchas gracias. Gracias Señor, porque eres un Dios personal, tan personal que está en nosotros Señor, más cerca que nuestros propios pensamientos Señor. Haznos conscientes de que tú estás, Señor, que tú estás, que podamos vivir en tu presencia, Señor. Oh, te lo ruego, Señor, que tu presencia sea más notoria que ninguna otra. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Tú lo mereces, Señor. Que las naciones te tributen a ti alabanza. Tú eres digno, Señor. Merece, Dios mío, que nuestro corazón, Dios mío, arda de pasión por ti. Que tu pueblo se regocije en ti. Visítanos, por favor, Señor. Visítanos tú, por favor. Señor, miramos las escenas del mundo, Señor. Nos sentimos impotentes. Parece que avanzan, Dios mío. Se levantan en guerra contra ti, una guerra pública, Señor. Señor, sentimos muchas veces hasta desanimados, Señor. Vemos nuestros hijos y temblamos, Señor, ante lo que están viviendo y van a vivir, Señor. Pero queremos levantar la mirada en el cielo y tú estás en tu trono. Y te ríes, Dios mío, tú te ríes, Señor. Porque tú has puesto tu ungido en Sión. Tú has puesto tu ungido en Sión. Tú vendrás, Dios mío. Pero mientras te esperamos, Señor, preserva, Dios mío, esta sociedad. Santifica y hermosea tu iglesia. Señor, hay muchas personas en las congregaciones, Dios mío, que aún no son salvos y están autoengañados, Señor. Por favor, ten misericordia. Ten misericordia. Personas que tienen su cristianismo a su forma, Señor. Pero que un día, Dios mío, Señor, se darán cuenta que nunca te conocieron. Que no tenían relación realmente contigo. Así que te pido que los despiertes, Señor. Despiértalos, Señor. Despierta, Señor. Despierta a nuestros hijos, Dios mío. Que te puedan conocer, Padre. Familiares, Señor. Oh, Señor, te lo ruego. Ven con poder, Señor. Trae un tsunami tuyo, un tsunami de la obra de tu Espíritu, Señor. Por favor, Padre. Por favor. Señor, y pon un vivo deseo. Intenso. Que nos inquiete. Que no nos deje. Que no nos suelte, Señor.
para estar preparando el altar, Señor. Para no estar con cosas triviales y vanas, Señor, donde perdemos mucho tiempo, Señor. Ayúdanos a ser violentos, santos, Dios mío, de tu reino. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a tomar decisiones radicales, Señor. Estos jóvenes que están aquí, Señor. Levanta una generación poderosa en palabras. Levanta siervos y siervas tuyas, Señor. Úngelos desde ya, Dios mío. Que puedan apreciar tu presencia, Dios mío. Hay mucho, mucho que le ofrece el mundo, Señor. Señor, pero no hay nadie como tú. No hay nada mejor que tú, Señor. Ponte como el gozo de su alma, Dios mío. Te lo ruego, Señor. Te pido por los ancianos, Señor. Que muchas veces, Dios mío, pueden llegar a esa edad pensando que lo han experimentado todo. Levanta a Anas, Dios mío, Señor. Que estén, Dios mío, Señor, aguardando tu venida, aguardando una intensificación de tu espíritu. Ancianos, Dios mío, Señor, que constantemente se meten en el secreto de la oración, Dios mío, en el secreto, Dios mío, de la habitación para orar, para buscarte, Señor. Hazle entender ahora su rol, Dios mío. Y levanta ahí, Señor, ancianos que te busquen con poder. Señor, aquellos que somos adultos, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a plantar buenas semillas, Señor, en la generación que viene. Te lo pido, Señor. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida, Señor, no sea un tropiezo para ellos. Señor, ayúdanos, Dios mío, a que ellos puedan ver, los que vienen, Dios mío, Señor, a ver en nosotros, Señor, la miel que se destila de tu evangelio, Señor, para que deseen probarla, Señor. Llévanos a más altura, a más profundidad, Señor. Intensifica tu obra, intensifica tu obra, intensifica tu obra, Señor. Te lo ruego, Señor. Reconocemos que no tenemos nada, Señor. Tenemos de todo, Señor. Tenemos recursos, Dios mío, como nunca antes. Señor, hay más precisión, como hemos dicho en tu palabra. Señor, hay un montón de cosas, Dios mío, de actividades, de cosas, Dios. Pero reconocemos, Dios mío, que no es eso, Dios mío, que eres tú, Señor. Que si tú no estás, que si tú no mandas, Dios mío, la potencia de tu Espíritu, no hay nada, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor, son tuyas. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Te lo ruego, Señor. Y en medio de lo que haces, Señor, si vienen dificultades, si así tú los quieres, danos también las fuerzas que necesitamos. Y el ánimo y el consuelo, Señor. Y la gracia, que es suficiente. Déjanos degustarla todos los días, Señor. Pero te pido, Señor, una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, que nos bendiga, Señor. Que nos bendiga. Nos bendiga. En el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, por favor. Dícenos, Señor. Dícenos, Señor.